de aproximar con una tolerancia prefijada nuestra integral. Bien, veamos acá. Primer ejemplo, la función coseno. Se pide calcular la integral de f de x diferencial x en intervalo de integración de 0,6 a 1,4. Bien, resulta que acá tenemos el intervalo de integración bien definido, y esa diferencia entre el límite superior y el límite inferior es lo que nosotros consideramos como el h inicial en nuestra fórmula de extrapolación de Richardson. Entonces vamos a construir los valores en ciertos puntos de ese dominio comprendido entre 0,6 y 1,4, entre los límites de integración de nuestra función, que es el coseno, ¿no? Aquí están los valores del coseno. Y luego, con esos valores, vamos a proceder a la aplicación de la extrapolación de Richardson. Primero, construyendo una tabla básica acá, que es la tabla de la regla del trapecio, que cuando se toma todo el intervalo, sería un solo trapecio, sería el trapecio simple para el primer cálculo, y luego los siguientes cálculos en la I0 sería con la fórmula de trapecio compuesto, porque vamos dividiendo el intervalo de modo a tener puntos igualmente espaciados, y entre cada par de puntos consecutivos definimos un trapecio. Y entonces aplicamos la regla del trapecio compuesta, ¿no? Entonces la primera columna es regla del trapecio. La segunda columna ya es la extrapolación de Richardson de K igual a 1. La siguiente sería la extrapolación de Richardson de orden K igual a 2. Si exactitud, podríamos construir una tercera columna acá o una siguiente columna que sería de H, y daría mayor precisión. Y así podemos continuar hasta entrar en tolerancia, ¿no? El error lo vamos a verificar en cabeceras de columna, ¿no? Entre I1 y I0 en el primer H, en la cabecera de columna. Si no entramos en tolerancia con cierto error entre estos valores, entonces pasamos a calcular I2. Y entre I2 e I1 hacemos el cálculo del error también en la primera fila de las cabeceras de columna, ¿no? Así continuamos hasta entrar en tolerancia. Entonces vamos a trabajar este problema acá. Tengo un script. Vamos a ver dónde está mi script. ¿Dónde está mi script? Acá. Entonces aquí lo que vamos a hacer es rápidamente hacer todos estos cálculos que están escritos en el Word. Entonces primero calculamos H. H es la diferencia entre los límites de integración. La integral está entre 0,6 y 1,4. Entonces siempre límite superior 1,4 menos inferior 0,6. Y ahí tenemos nuestro H. Bien, una vez que tenemos el H, que sería el primer H, fíjense que va a ser 0,8. Con ese H nosotros definimos el primer valor aplicando la regla del trapecio, que sería la regla simple, ¿no? Entonces necesitamos calcular el valor, llamémoslo F de 1,4 o de 0,6, ese 0,6, vamos a ponerlo así, ese 0,6, que sería igual al coseno de 0,6 radianes. Aquí estamos trabajando en radianes con el MATLAB. Por defecto es en radianes. Entonces tenemos F en 0,6 igual al coseno de 0,6, ¿no? Debemos calcular para aplicar el trapecio también el F en el otro extremo de nuestro trapecio, que sería F en 1,4. F en 1,4
Vamos a poner aquí, como no puedo colocar en las variables punto, puedo colocar sí un guión bajo para el punto, para simular el punto. Entonces f en 1.4 sería igual también al coseno evaluado en 1.4. F en 1.4 sería igual a coseno de 1.4, ¿no? Y ahora sí puedo calcular el I0. I0 de ¿cuánto? De h igual a la diferencia que es 0.8. I0 de 0.8. Es este valor que vamos a calcular. Perdón, este de acá. Entonces, veamos cómo se calcula eso. Es la regla del trapecio simple, porque solo estamos tomando dos puntos, ¿no? El punto inicial del dominio de integración, 0,6, y el punto final, 1.4, ¿no? Con los correspondientes valores de f. Lo estamos aplicando aquello. Entonces, aquí tenemos, perdón, e igual a esto. No puedo poner un punto, tiene que ser I0 de 0,4. De 0 de 0,4. Aquí sería así. Ya está bien. Esto sería igual a el valor en 0,6, que es f de 0,6, más el valor en 1.4, que es f1.4. Todo esto está multiplicado por el h, por el h sobre 2, ¿no? La fórmula del trapecio. Entonces, por h sobre 2. H sobre 2 por aquello. Ya veamos a cuánto da eso. Vamos a salvar esto. Entonces, vamos a ver. El segundo. Voy a copiar este nombre del archivo primero. Ahora sí. Ahora vamos. Bien. Y entonces, una vez que hemos salvado, vamos a correr para ver cuánto da el I0 de 0,4. Bien, primero, el h queda en 0,8, ¿no? El h queda en 0,8. El f en 0,6, 0,82, 53, 36, 0,82, 53, 36, todo lo que tenemos acá. Ese valor. Luego tenemos en el otro extremo del intervalo de integración f en 1.4, que va a dar 0,16, 99, 67. 0,16, 99, 67, ¿no? Son los dos valores correspondientes al 0,6 y al 1.4. Y eso nos aplicamos la fórmula de trapecio acá y nos da I0 igual a 0,39, 81, 21. Este que tenemos aquí calculado, ¿no? El primer valor, I0 de 0,8. 0,39, 81, 21. Bien. Está calculado ese primer valor. Para calcular un valor de I1, yo requiero todavía un segundo valor consecutivo de I0 de H, ¿no? Pero ahora H tiene que pasar a la mitad.
porque vamos a ir partiendo en puntos, con puntos intermedios del intervalo de integración. Entonces tomamos el punto al medio, ¿no? El punto al medio sería la suma de los extremos, 1.4 más 1.6. Vamos a ver acá para parar esto. Entonces, división del intervalo. Comentario de división del intervalo. Lo vamos a dividir colocando punto al medio primero. Entonces, tenemos que dividir el h entre 2. Entonces, el nuevo h va a ser el anterior dividido 2. Y entonces, en el punto al medio, va a ser el valor de 0,6, el punto x, m1, el punto al medio va a ser igual al 0,6 más el nuevo h. Bien, entonces ya tengo ese punto xm1, ¿no? Entonces acá vamos a calcular f en ese nuevo punto. F en xm1. Bien. Ese valor de f es simplemente el coseno del valor xm1. Es la función que estamos trabajando, ¿no? De xm1. Ya tenemos el valor de f, que va a ser, fíjense, el punto al medio va a ser 1 y su valor va a ser 0.540302. Con ese nuevo valor, entonces nosotros ya aplicamos la regla del trapecio compuesta, ¿no? Porque ya tenemos dos trapecios. O hemos dividido en la mitad del intervalo y aparecieron entonces dos trapecios. Entonces nuestra I0 sería 0,4 y 0, perdón, este I0 es de 0,8 acá arriba. Y 0 de 0,8 ahora y 0 de 0,4 en el nuevo valor de H. Y 0 de 0,4 va a ser igual al nuevo H que ya está actualizado, que es la mitad del H anterior, dividido entre 2 y multiplicado por la fórmula de trapecio compuesta nos da acá el valor de en el inicio de f en el inicio, f de 0,6 más 2 veces el valor de f en el punto intermedio, f xm1, y más el valor en el extremo final, que es f1,4. F1,4, listo. Vamos, ahí tenemos los dos valores, ¿no? Bien, el xm1, 1, ¿no? Punto al medio del intervalo que va de 0,6 a 1,4. Luego el valor del coseno en 1, 0,54, 0,3, etc., ¿no? Y finalmente acá evaluamos el valor de I0 para la mitad del intervalo, ¿no? Que es 0,4. Eso da 0,41, 51, 81. Ahí está. 0,41, 51, 81. Aquí está redondeado en la tabla 6 decimales. Aquí estoy trabajando con todos los decimales del MATLAB. Bien, ya tenemos estos dos valores entonces. De I0, entonces puedo calcular el primer valor de I1. Vamos a calcular el primer valor de I1. Entonces aquí colocamos comentario, extrapolación de Richardson.
de Richardson. Ya, vamos a calcular I1 de 0,8. Entonces el H que estamos considerando para I1 es 0,8. 0,8. Este valor de acá que corresponde a H0,8. Según la fórmula de extrapolación de Richardson, este valor I1 de 0,8 va a ser igual al valor en 4 primero, 4 a la 1 que es 4, por el valor I1 en H. H entre los dos valores consecutivos que tenemos se considera el que es menor. El que es menor 0,4 y el otro es el doble, 0,8. Entonces el de la segunda posición es el que tenemos que tomar en I0. I0 de 0,4 multiplicado por 4 menos I0 de 2H, que sería I0 de 0,8. Entonces aquí va a ser 4 por I0 de 0,4. De 0,4 menos I0 de 0, aquí es 0,8, ¿dónde está? I0, aquí está. Lo copiaré, I0 de 0,8. Todo esto dividido entre 4 a la 1 menos 1, 3. Dividido entre 3. Ya está el cálculo hecho. Vamos a ver cuánto da este valor I1 de 0,8. Entonces aquí tendríamos el I1 de 0,8, 0.420868. Exactamente 0.420868, ¿no? Ese valor está calculado ya. Ahora, si queremos, fíjense que si hago la diferencia entre estos dos valores consecutivos de en cabecera, 0.420868 menos 0.398121, obviamente que no entro en tolerancia todavía, ¿no? Entonces requiero calcular el primer valor de I2. Entonces lo que hacemos es, de nuevo, a 4 trapecios, ¿no? Entonces vamos a hacer otra vez la división del intervalo. Entonces el nuevo h que actualizamos acá para subdividir va a ser igual al h anterior. Igual al h anterior, pero dividido entre 2 de nuevo. Y entonces con ese nuevo h ya tenemos el punto a medio x, xm1, entonces vamos a calcular un x m2 que va a ser igual al 0,6 al inicio del intervalo más h, más ese espaciamiento h, ¿no? Luego sigue sumándole el h al xm2, sería el xm1 que ya lo tenemos, y después al xm1 hay que sumarle el h para obtener el xm3, el siguiente punto de subdivisión. xm3 será igual a xm1 más h. Y ahí están los puntos de división. Nos vamos a correrlo hasta acá para ver los puntos de división. Fíjense, tenemos el xm2 que sería 0,8, este de aquí, ¿no? Estamos partiendo el intervalo
entre 0,6 y 0,1 a la mitad con este punto 0,8, que es el XM2, ¿no? Y luego el XM1 es 1, está acá ya, está calculado. Entonces falta el 1.2, que sería el XM3, 1.2, ¿no? Que es el XM1 más H. Y el último punto es el 1.4, que ya está acá. Entonces ya tenemos listo. Solo hay que evaluar ahora F en los dos puntos que hemos introducido. Entonces vamos a tener aquí F en XM2, que va a ser igual al coseno de XM2. Y luego F de XM3. XM3 va a ser igual a coseno también, que es nuestra función que estamos trabajando. Coseno de XM3. Bien, y ahora estoy listo para aplicar el cálculo de I0 en el nuevo H, ¿no? I0 del H nuevo que queda en 0,2, ¿no? I0 de 0,2, que es la mitad de 0,4. I0 en 0,2. Eso va a ser igual a el H actualizado, que ya es 0,2, dividido entre 2 y multiplicado por, aquí estamos con la regla de trapecio compuesta, ¿no? Porque hay varios puntos de división. Entonces tomamos el valor de F en el inicio, F06, F06, F06 más 2 veces los valores intermedios sumados, ¿no? Por los valores intermedios sumados y más el extremo final, que es F14. F14. Entonces aquí vamos a sumar los valores intermedios, XM1 más XM2 más F, ¿no? F de XM1, que lo llamamos, aquí está, directamente F, pues. F de XM1 más F de XM2 y más F de XM3. F de XM3. Y listo. Ya estamos con todo. A ver, falta un paréntesis aquí. Vamos a abrir paréntesis. F en el inicio más F en el fin y más 2 veces, si aquí me olvidé cerrar este aquí no existe. No hay ese paréntesis, ahora sí. Listo, ya tenemos el cálculo de I0 en 0,2, este último valor que va a aparecer. Veámoslo. Veamos los valores de F primero en el punto XM2, 0,6967, este de aquí. Y luego este de acá es el FM3, 0,36, 23, 58, redondeado, efecto decimal. Están todos los valores ahí. Y vamos a ver ahora el I0. El I0 de 0,2 da 0,419404. Este de acá, ¿no? 0,419404. Perfecto, con esos dos valores ya puedo aplicar otra vez extrapolación de Richardson. Entonces aquí podemos calcular el valor segundo, el I1 de 0,4, segundo valor de I1, correspondiente a H04. Entonces ese valor va a ser el I0 en 0,2 multiplicado por 4
Vamos a ponerla así. Y 1 de 0,4. Y 1 de 0,4. Va a ser igual al 4 veces el I0. El I0 de 0,2. De 0,2 menos I0 de 0,4. Todo esto dividido entre 3, ¿no? 4 a la 1 menos 1 es 3, dividido entre 3. Bien, vamos a ver cuánto es ese valor. Evaluamos acá. A ver qué pasó. 4 por I0, 0,2. Ah, 0. Veámoslo. ¿Cuál es el problema aquí? Que es la variable que estoy colocando que no existe. Indefinida variable. Ah, falta aquí 0,2. Y 0,4. Faltan los trazos abajo. Okay. Ya está. Tenemos el I1 es 0,4, 0,42, 0,811. Este de acá, 0,42, 0,812. Aquí ya se nota una pequeña diferencia porque yo estoy trabajando con el MATLAB con todos sus decimales, ¿no? Entonces, y aquí redondea el sexto. 0,42, 0,811, 0,1, por ahí, etc. Diferimos en ese valor de aquí solamente, pero sería este el valor. Ya tenemos dos valores de I1. Entonces continuamos con la extrapolación de Richardson y vamos a calcular el primer valor de I2. Entonces el primer valor de I2. I2 de 0,8. En primera posición. 0,8. I2 de 0,8. Va a ser igual a 4 al cuadrado, que es 16. Y acá pasó a ser 2, ¿no? Entonces 4 al cuadrado, 4 a acá, 4 al cuadrado, 16. Por el I1 de 0,4, que es 0, este de acá, ¿no? I1 de 0,4, I1 de 0,4, menos I1 de el de arriba, de 0,8, I1 de 0,8. Perdón, aquí es menos 0,8. Todo esto dividido entre 4 al cuadrado, que es 16 menos 1, entre 15, ¿no? Dividido esto entre 15. Y vamos a tener ese valor. Entonces, I2 de 0,8 será 0,4208, 0,4208, 0,71, y aquí hay diferencia con este valor, pero es porque estoy redondeando acá 6 y acá trabajo con todos los decimales, ¿no? Entonces, obviamente, si yo hago ahora el cálculo entre las cabeceras de columna, las últimas, para ver el error, vamos a ver que entramos en tolerancia, ¿no? Entonces, error, cálculo del error. Vamos a tomar error absoluto. Y entonces vamos a tener el error igual a absoluto de, sería el I2 de 0,8, el último valor calculado, menos el I1 de 0,8.
este de acá. Y veamos cuánto da eso. Da 6 por 10 a la menos 5, ya eso es menor que la tolerancia, ¿no? Entonces, hemos terminado el cálculo y hemos obtenido esta evaluada con la precisión suficiente, con la exactitud suficiente, no por dado por la tolerancia. Ahora, si queremos verificar con el propio MATLAB, con su integración numérica del MATLAB, verificando, a ver qué tan buena fue la aproximación con esa tolerancia, entonces podemos usar el MATLAB también para calcular la integral exacta. La integral exacta va a ser I de aquí sería la función coseno, la hemos llamado la función coseno, pero necesitamos una variable simbólica. Sí, la variable x. Entonces aquí vamos a integrar la función coseno de x cuando x varía entre los límites 0,6 y 1,4. Bien, a este resultado lo vamos a poner en formato doble para evitar el problemita de las fracciones que aparecen cuando solo hacemos la integración con variables simbólicas. Entonces doble lo ponen en el formato de punto decimal, ¿no? Doble precisión. Y vamos a ver. Vamos a ver el problemita aquí. Sigue con S minúscula. Salvemos y corramos de nuevo. Bien, la integral nos da 0,42, fíjense de la precisión que hemos obtenido. 0,420807. Con el cálculo que hicimos con el MATLAB, coincidimos hasta el sexto decimal. Con el cálculo que tenemos aquí, error en el quinto, en el sexto decimal ya habría error, ¿no? Pero con el cálculo que hicimos con el MATLAB en la parte de todos los decimales, coincidimos con su integración del MATLAB, que la consideramos exacta en 0,4208 y 0,7. Estamos bienísimos. Aquí están, ¿no? 0,4208 y 0,7. Conseguimos hasta el sexto decimal. Bien, este es el análisis. Ahora que tenemos ya bien detallado este asunto de Romberg, nos queda el último proceso de integración, que es el llamado proceso de Gauss, que también se conoce con el nombre de interpolación implícita, porque en este proceso no se construye un polinomio de integración para luego, de interpolación, perdón, para luego integrarlo y obtener una cuadratura. La cuadratura que plantea Gauss es el producto de valores WI por f de x sub i. Y puede variar de 1 a n, siendo n cualquier número natural, ¿no? Entonces, los x sub i, x1, x2, x sub n se llaman puntos de integración y los w sub i, los pesos asociados a cada uno de los puntos de integración. Entonces, esta es la cuadratura de Gauss. Se multiplican los pesos por los valores de f en los correspondientes puntos de integración y se suman.
Y esa es la cuadratura de Gauss. Pero para poder aplicar la cuadratura necesito conocer los puntos de integración, que serían n en este caso, y los correspondientes pesos, que serían n también. Entonces aquí hay 2n incógnitas, ¿no? Tenemos 2n incógnitas. 2n incógnitas. Vamos a poner así. 2n incógnitas, que serían los n pesos y los n puntos. Bien. Ahora, para resolver ese problema, yo necesito montar un sistema de 2n ecuaciones. Y entonces, aquí viene el criterio de aproximación que plantea Gauss para obtener la cuadratura, ¿no? Él afirma que su cuadratura tiene que ser capaz de integrar todos los polinomios comprendidos entre grado 0, constantes diferentes de 0, y grado 2n menos 1. Entonces, al aplicar la integración por cuadratura de Gauss para cada uno de esos polinomios, aquí usamos entonces los polinomios de la base del espacio de los polinomios, la base estándar, que son el polinomio de grado 0 es el 1, el polinomio de grado 1 es x, el polinomio de grado 2 es x2, y hasta llegar al polinomio de grado 2n-1, que sería x a la 2n-1, ¿no? Consideramos la base porque una vez que integramos los polinomios de la base, todos los otros polinomios resultan de esta integración de los polinomios de la base. Entonces, utiliza Gauss la integral entre valores simples, menos 1 y 1, y después va a hacer un cambio de variable para aplicar su fórmula a intervalos a y b, cualesquiera, ¿no? Pero primero desarrolla las ecuaciones en la base estándar de los polinomios con los límites de integración de menos 1 a 1. Entonces aquí tiene la primera función que mete en la primera integral, es el polinomio de grado 0, que es 1. Entonces la f que estoy integrando es constante igual a 1. Por lo tanto, la cuadratura vale w1 por f en x1, pero como f es constante igual a 1, eso va a valer 1, f en x2 va a valer 1, xn va a valer 1, porque f es constante, para todo x vale 1. Y entonces, la integral exacta de diferencial x entre menos 1 y 1, que es 2, tiene que ser igual a la cuadratura, que terminaría como la suma de los pesos. Entonces aquí aparece mi primera ecuación, la suma de los pesos igual a 2. Integra ahora f de x, que es x.